tiempo a la palabra. Vamos a comenzar orando. Padre Celestial, gracias por este día, por este segundo domingo. Gracias por tu palabra que nos das. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía, y deseo, y creo que es tu anhelo también, que tu palabra transforme nuestro corazón, nos ayude a cambiar nuestras conductas, afirme nuestro espíritu. Y quiero hablarle al espíritu y al alma de cada uno de los presentes aquí o de los que escuchen el audio. Gracias, Cristo Jesús. Amén. Estamos en nuestro año de pertenencia y herencia 2026. Queremos que conozcas tu herencia. Queremos que conozcas qué te pertenece por ser hija e hijo de Dios. Tenemos los siguientes 45 domingos del año para seguir hablando de esto. Lo que queremos es que tú puedas identificar cuáles son las promesas. La iglesia tiene que ser este punto de entrenamiento para que tú digas: sí, es cierto, soy hija e hijo de Dios. Empezamos con una serie que se llama En Cristo, nuestra herencia y pertenencia. Todo lo que tenemos de herencia y pertenencia o posición viene por Cristo Jesús. No viene por tus obras, no viene porque vengamos en domingo, no viene porque asistas a esta iglesia. Viene simplemente por tener a Jesús como Rey, Señor y Salvador. Esa es nuestra herencia y nuestra pertenencia. Y hablamos el domingo pasado que somos escogidos y adoptados. ¿Se acuerdan de esto? Somos escogidos y adoptados. Y al ser escogidos y adoptados por Dios, reconocemos que Él nos ama, reconocemos que Él tiene planes para nosotros, reconocemos que Él es bueno. Y estamos aprendiendo Efesios 1:4, ¿se acuerdan? Este es el segundo domingo. Efesios 1:4, espero que sí ya lo estén leyendo, observando. Dice, según, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que alguien lo haya? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha delante de Él. Conocer las Escrituras te va a ayudar a conocer quién eres tú en Cristo Jesús. Eres escogida, eres escogido. Si te han rechazado una relación de pareja, un padre, una madre, en un trabajo, tu visa te la rechazaron, eres escogida y escogido más allá de ese elemento. Si de repente uno de tus hijos dice: yo no quiero ser, no eres mi madre, eres la peor de todas, yo no te quiero como padre. ¿Alguna vez han escuchado esas frases por ahí? No solamente en la Rosa de Guadalupe, sino en la vida diaria. De repente uno puede escuchar esas palabras y esas frases. Si alguien te rechaza o te dice algo así, recuerda que eres escogida y escogido en Cristo Jesús. Nos separó, nos apartó para que directamente fuéramos santos y sin mancha. Estos pecados con los que batallamos, la concupiscencia que tenemos hasta que muramos, lo estamos viendo en el plan bíblico. Hoy empezamos Romanos capítulo 7 y nos enseña que tenemos una lucha con la carne. Por eso no te sientas hipócrita al venir a la iglesia. Todos batallamos con la carne, pero gracias a Cristo Jesús por su Espíritu Santo que nos da libertad. Y podemos decir: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la parte de ser escogido. Mucha gente me dice: me da pena ir a la iglesia, pastor, porque acabo de pecar y me sentiría hipócrita. ¿Han escuchado esa frase o te has sentido así alguna vez? ¿Sabes qué? Somos escogidos y amados. Nos ponemos delante de la presencia de Jesús para que Él pueda limpiar nuestra vida y caminar constantemente. Y no importa nuestras fallas, errores o situaciones, Él nos ha apartado, nos hace aceptos en el amado, nos hace escogidos para ser limpios y sin mancha. Eso me trae paz, porque yo no soy perfecto y voy a seguir pecando. Quiero pecar menos. La idea es que pequemos menos. La idea es de que nuestro carácter se vuelva como el de Jesús. La idea es de que las luchas sean diferentes. Yo hoy quiero luchar con empezar a trabajar con la iglesia, pero me encantará que para cuando cumplamos 3 años, 4 años, esté luchando porque otros están haciendo iglesia y los estamos animando. Otro tipo de luchas. ¿Cuántos quieren luchar con cosas diferentes? Si tú sigues luchando con tu peso, haz algo por tu peso. Si sigues luchando con los pensamientos que te atemorizan y te dan ansiedad, vergüenza, quítalos y avanza. A eso también se le llama madurez, porque entonces ya no estamos en el mismo nivel.
Eso lo vimos todo la sesión pasada. Pero hoy, la segunda parte de esta predicación se llama redimidos y perdonados. Repite conmigo, redimidos y perdonados. Nuestra herencia comienza con la gracia. Ya que soy escogido y adoptado, también soy redimido y perdonado. Quiero ocupar mis siguientes 20 minutos para decirte lo siguiente. Vamos a Efesios capítulo 1. De ahí viene todo lo que estamos aprendiendo. Efesios capítulo 1, versículo 7. Efesios 1:7. Me tardé porque estoy usando una nueva Biblia que me regalaron. Atrás estamos vendiendo Biblias, ¿no? Y me dio gusto que me la regalaran. Me dijo, subráyala, ráyala, anótala. Y yo ya llevaba mucho tiempo con otra rayándola. ¿Cuántos subrayan su Biblia? La estudian. Me encantará, iglesia, que tengamos este hábito. Qué bueno que la tienes en tu celular, pero trae una libreta y trae una Biblia y subráyala. Y que sea no solo leer la Biblia, estudiarla, amarla, entenderla, memorizarla, practicarla y predicarla. Eso nos va a ayudar. Eso nos va a ayudar a madurez. Mi deseo como pastor es que tú sepas de Biblia, no solo de cantos. Queremos que los cantos sean bíblicos. Tenemos esta regla. Se las puedes preguntar a los de alabanza, pero queremos que la alabanza en la iglesia sea 100% bíblica, adorando al Padre en el nombre de Jesús, llena del Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Y que sean canciones bíblicas, o que enfoquen a Jesús como el centro, no a las emociones. Igual, yo quiero que tu vida esté llena de esto. Ok, no nos sigues en el plan bíblico, pero lee tu Biblia. Ok, a lo mejor no nos acompañas en oraciones los miércoles o en las clases de los lunes y viernes en las oraciones, o miércoles en la clase, pero lee tu Biblia. Que en tu vocabulario ya no esté, no sé lo que Dios quiera, que sepas qué es lo que Dios quiere. Su perfecta voluntad está aquí plasmada. Y ya después puedes tener multitud de consejeros que te pueden traer sabiduría. Eso es bueno. Si tú dices, me cuesta trabajo leer la Biblia, acércate conmigo, te ayudo con algún plan bíblico, te recomiendo algún libro para poder entender mejor las Escrituras. Pero esta es la idea, que podamos aprender. Karen trajo de unos amigos del norte algunos devocionales bíblicos también que te pueden servir para estarlos estudiando. Tenemos de Gálatas allá atrás y de Samuel. Las Escrituras nos van a ayudar. Y primera de Efesios capítulo 1 versículo 7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Estamos hablando de que somos aceptados en el amado, dice en el versículo 6, y en medio de él, de Jesucristo, en él tenemos redención por su sangre. Subraya ahí, tenemos redención por su sangre. Cuando entendemos que tenemos redención por la sangre de Jesús, implica que el precio de nuestro pecado, de nuestra maldad, de las cochinadas que hemos hecho, de los pensamientos que hemos tenido, de las peleas, el tema del carácter, todo eso ha sido pagado por un precio, su sangre. Su sangre ha sido la parte en la cual los problemas que tuvimos antes, ojo, los que acabas de tener hoy en la mañana, ayer, los que tenemos hoy e inclusive los que tendremos mañana o en el 2027, han pagado por la sangre de Jesús, ha sido pagado. Jesús pagó. Su sangre fue la paga por nuestros pecados. Eso es la redención. Implica
que se pagó un precio. Cuando hablamos de que en Él tenemos redención, la redención implica liberar a un esclavo o a un cautivo mediante un pago. Si tú y yo vemos que en Cristo Jesús hemos sido liberados de la esclavitud del pecado, pero tú dices, pero sigo pecando. Él ya te perdonó, te ha hecho libre y solamente lo que tenemos que hacer es tomar nuestra cruz cada día y seguirle. ¿Realmente cuántos siguen luchando con cuestiones de pecado? Levante la mano, cualquiera que sea. Y tenemos que ir a la cruz y decir, tú me has perdonado, me has redimido, Jesús. Ya no soy esclavo del pecado, pero el hábito lo tengo aquí. Y es una frase que utilizamos mucho del pastor Peter Scarsero, que le recomendamos sus libros de espiritualidad emocionalmente sana. Y ellos dicen, tenemos a Jesús en nuestras decisiones, en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Pero ¿cómo tenemos a los familiares, a los abuelos en los huesos? ¿Y cuántos luchan con malos hábitos de la familia? ¿No? Con conductas, con aprendizajes. Y entre más crecemos, más nos damos cuenta que nos parecemos a papá, al abuelo, ¿sí o no? Dices, ya me parezco a mi abuelo y eres mujer. ¿Por qué? Porque me salió el bigote. ¿No? Ya me parezco más al tío porque no sabía que era intolerante en esto. Entre más crecemos, más nos damos cuenta que tenemos arraigados aprendizajes, palabras que taladran. ¿Cuántos saben eso? Me choca eso. ¿Por qué? Porque de niño me lo decían y ahora se lo estoy haciendo a mis hijos. Esas cosas las tenemos que rendir en la cruz. Pero hemos sido redimidos, hemos sido sacados, comprados por precio, ya no somos cautivos. Y en este contexto Jesús pagó el rescate para liberarnos de esa esclavitud del pecado y de la muerte. Por eso, como creyentes, no tenemos que vivir con miedo a la muerte. Ese es todo un tema. De hecho, le puedes decir, Dios, en tu perfecta voluntad, quiero saber, por lo menos entender que mi muerte es agradable para ti y en tus manos está mi vida. Ese es un tema de entender la redención. ¿Cuántos aman a Jesús? Levanten la mano. ¿Cuántos darían su vida por Jesús? Levanten la mano, Dios sabe, sí. Ayer conocimos a unos misioneros, van a Medio Oriente, y ellos dicen, ya de un país los sacaron de Marruecos, y nos explicaban que el rey de Marruecos, porque hay un rey de Marruecos, les mandó esta carta: su visa ha sido cancelada porque ustedes son amenaza espiritual para el Islam en Marruecos. Son terroristas espirituales y no son gratos en nuestro país, ¿no? Ellos dijeron, yo dije, wow, qué título tan grande. De hecho, él dejó de ser pastor y se fue con su esposa. Dije, wow, dar su vida. Que te digan en tu colonia, no eres bienvenida porque eres creyente y no chismoseas como nosotras. Ay, me quitaron, pastor, me quitaron de mi lugar. Porque que te despidan de tu trabajo porque eres hombre de convicciones, un hombre de fe. Sabe que usted no participa con nosotros en la mochada, y que tú, en lugar de decir, lloren por mí, yo quiero regresar a ese trabajo, digas, bienaventurados los que son perseguidos. Pero podemos decir amar a Dios y de repente en el momento que vienen dificultades, la redención implica que Él ha sido quien pagó por nuestros pecados y nos da la capacidad de entender que ya la muerte, el pecado y la esclavitud ya no pertenecemos ahí. Es tan importante este versículo, el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, que Pablo lo vuelve a recomendar no solamente a los cristianos de Éfeso, lo recomienda a los cristianos de Colosas. Vamos al libro de Colosenses, capítulo 1. Está ahí al ladito de Efesios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Tan entendido lo tenía que lo volvía a explicar. Y decía, versículo 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Está hablando de Dios,
en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Jesús, el perdón de pecados. Y Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Entendía Pablo que la redención, el perdón de nuestros pecados es tan importante que lo repitió a diferentes iglesias. Familia, iglesia, hermanos, recordemos que la redención no solo es un término teológico y doctrinal, es una realidad. Tienes redención, tienes libertad de los pecados, ya no más esclavitud, ya el pecado no tiene que enseñorearse en ti. La sangre de Jesús ha perdonado tus pecados, mis pecados. Vive entonces como un hombre y una mujer que sus pecados han sido perdonados. Pero sigues pecando. Pero mis pecados han sido perdonados. Pero sigues fallando. No, que ¿para qué vas a la iglesia? Porque Cristo Jesús me ha perdonado mis pecados. Pero este pecado que tienes todavía, se lo entrego otra vez a Jesús. Y Él ya me hizo un borrón y cuenta nueva. La redención, este pago que hizo, no es de que ya Jesús pagó, acabas de pecar y Jesús dice, ya no. No, es un solo sacrificio y para siempre. El problema es que nos quedamos con esta idea que se vuelve errónea. La sangre de Cristo es el fundamento legal de nuestra herencia. La sangre de Cristo es el fundamento legal de nuestra herencia. Por su sangre nuestros pecados han sido perdonados. Yo deseo que tu alma y tu espíritu puedan entender esto. Nadie te puede arrebatar de Jesús, porque la herencia que te ha dado de ser su hija e hijo es por medio de la sangre de Jesucristo. Por eso es un valor tan precioso de la sangre de Jesús. Por eso un mandato de Dios es que no coman sangre, porque lo que implica la sangre no solamente es el ADN, el poder identificar a una persona, lo que da una herencia. Yo tengo la herencia de mi papá y de mi mamá y está corriendo en mi sangre. La sangre habla de herencia. ¿Queremos conocer la herencia? La sangre de Jesús ha perdonado tus pecados. Oye, pero fallé, me equivoqué, pasaron cosas en mi vida. Sigue siendo hija e hijo de Dios. Eso es fuerte. Oye, pero ¿qué pasa con todo esto que de repente sigo cargando? Tienes que recordar que el perdón no es parcial ni temporal, es completo. El perdón no es parcial, no es te perdono ahorita tantito porque pecaste tantito y te perdono mucho cuando la riegues mucho. No, el perdón ni es parcial ni es temporal. Solamente te perdono mientras vengas a esta iglesia, ya cuando te vayas con los de Para de Sufrir ya no te perdono. No. El perdón de Dios implica, aún si dejas de seguirle a Él, sigue perdonándote Dios. Ve que es la herencia que nos da. Sigue Dios perdonándonos aún cuando de repente hemos pecado y tenemos esos tiempos de silencio que nos da pena volver a hablar con Dios. ¿Alguien ha tenido esos tiempos así? Pequé, ya no hablo con Dios y hasta como que no leo la Biblia, me da cosa, no sé si acercarme a Dios, me da pena, mi tiempo de oración ya se aleja, ya no leo igual la Biblia, canto en automático, sí, tú eres grande Dios. Esos momentos de silencio que son normales en el humano, pero no tendrían que ser naturales en el cristiano, pero es natural en el humano porque la regué y como tenemos toda una idea de si me porto bien me va bien, si me está yendo mal es porque Diosito está enojado conmigo. No, se te olvida que el perdón no es parcial ni temporal. Es una realidad, es un regalo. Yo soy perdonado. Y con esta conciencia tengo que saber que soy perdonado y sé que si peco mañana Dios me puede perdonar, pero Dios no puede ser burlado. Pero soy perdonado. Y a tal grado soy perdonado para ya no pecar igual, para ya no pecar y ya no estar cargando con esta cosa que afecta. Por su sangre, volvamos a Efesios, estamos en Efesios 1:7, en quien tenemos la redención por su sangre. El precio de esta libertad no fue dinero,
sino fue la vida de Jesús sacrificada en la cruz. Por eso esto simboliza un alto costo y el cumplimiento del plan divino, su sangre preciosa. ¿Por qué recordarlo? Porque podemos hablar de otros temas, pero si olvidamos la redención, olvidamos nuestra posición y nuestra herencia. La última parte de este versículo dice, según las riquezas de su gracia. Si analizas estas tres partes de este versículo, perdón de pecado, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Qué significa? Dios es tan rico que en su gracia, en su favor no merecido, nos da un regalo, el continuo perdón de nuestros pecados. A nuestra mente a lo mejor no captamos tanto, pero Dios pudo satisfacer su ira, su enojo contra el pecado que cometimos nosotros, que dio a su Hijo Jesús. Jesús murió en la cruz, sabiendo que íbamos a pecar en el 2024, en el 2025, en el 2026. No voy a decir más fechas por si viene Dios antes, pero Él hizo un sacrificio para los pecados del futuro tuyos. Hoy voy a decir algo fuerte. Aún por las cosas que tú jamás pensaste que ibas a hacer, Jesús murió por esos pecados porque Él sí los conoce. ¿Alguna vez te has dado cuenta que has hecho cosas que jamás pensarías hacer? ¿Has pecado en cosas que jamás pensaste que ibas a hacer alguna vez? Yo jamás voy a hacer esto, te lo juro delante de Dios. Corte A, pasa el tiempo, vienen circunstancias y yo no soy así. Salió la peor versión de mí. Por esa peor versión tuya que aún no conoces, Jesús pagó con su sangre preciosa. Jesús pagó por mi peor versión. Me da miedo porque desconozco mi peor versión. Probablemente tú no conozcas tu peor versión. Todos tenemos el potencial de ser malos. ¿Han visto esas novelas? Donde la buena y tierna Teresa se vuelve mala. Donde el bueno y tierno Grinch se vuelve amargo. Donde de repente a alguien que era bueno, un Anakin Skywalker, se une al lado oscuro de la fuerza. ¿Conocen esas películas? Y ahora, hay muy pocas películas donde el malo se vuelve bueno, ¿no? Pero imagínate la peor versión tuya. No le voy a preguntar a tu familia, porque las familias dicen, ay, ¿quieres ver su peor versión? Nada más tócale este botón y vas a ver. No, pero imagínate tu peor versión. La más grosera, la más adúltera, la más enojona, la más ladrona, la más blasfema. Yo no vuelvo a creer en ti, Jesús. Vete a la peor versión tuya. Jesús, en las riquezas de su gracia, en la extensión del conocimiento, en su amor por nosotros, extendió su sangre para que esa mal versión de nosotros sea perdonada. Imagínate, él dice, y yo te amo. Y el versículo anterior en Colosenses dice que somos aceptados en el amado. ¿No creen que uno diría, cuál es la base bíblica? Jesús conocía a Judas y Jesús amó a Judas. Conocía la peor versión de él, que fuera a suicidarse. Y Jesús les dijo que les amaba. En Juan 15, 16 y 17. ¿Será triste ver a alguno de nosotros que se suicida, la peor versión, y aún saber que Jesús le amó? Eso es fuerte, ¿no? ¿Me puedes amar en mi peor versión, Dios? Sí, porque las riquezas de su gracia, que es una herencia tuya y mía y de todo creyente que está viendo este video, las riquezas de su gracia no las comprendemos, pero necesitamos conocerlas, vivirlas. En su gracia, aunque yo he cometido hoy un pecado, Él me perdona y quiere que cambie. Tampoco quiere, bueno, Dios me acepta así tal cual soy y pues así me amas, Dios. No, que reflejemos a Jesucristo. Las riquezas de su gracia es darnos un perdón que no es merecido, que viene de una generosidad inagotable. ¿Alguna vez te has cansado de perdonar a alguien? Ya otra vez, ya es deporte. ¿Qué crees?
la misericordia inagotable es que Dios nos vuelve a perdonar. ¿Te has cansado de pedirle perdón a Dios por lo mismo? Dios, ya me cansé de pedirte perdón. En su gracia inalcanzable y que la mente finita del ser humano no comprende, aquí nos habla que es una generosidad inagotable. ¿Cuántos se acuerdan de ese canto? El amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso, el amor de Dios es maravilloso. Grande es el amor de Dios. Con sus manos arriba. Tan alto que no puedo estar arriba de Él, tan ancho que no puede estar afuera de Él, tan bajo que no puede estar abajo de Él. Grande es el amor de Dios. ¿Quién se acuerda de ese canto? Si no se acuerdan, hoy lo van a recordar porque lo vamos a memorizar. Vamos a cantarlo. No me puedo salir del amor de Dios, aunque me esté portando súper mal. Me esconderé en lo más alto de los montes, ahí estará tu presencia. Iré a lo más profundo del mar, ahí estarás tú. Tan bueno es ese versículo que hay una canción que dice: en una rosa estás tú, en cada es tan buena y profunda el amor de Dios que hay gente que quiere copiar la omnipresencia de Dios en un amor romántico que es finito. Pero el amor de Dios es infinito. Quiero que lo comprendamos, porque vamos a seguir pecando, cayendo y lastimándonos, y nos van a lastimar otros. Pero el inagotable amor de Dios por su gracia, ese no va a acabar. Tenemos condiciones en nuestra vida que no son las más favorables, pero su gracia y su amor nos tienen que recordar que somos redimidos y perdonados. Oye, pero no salieron las cosas como esperaba Dios, pero soy redimido y perdonado. ¿Cómo eso le puede ayudar a mi corazón? Mucho, confiando en Él. Este versículo subraya no solamente la salvación y el perdón como un regalo tan costoso que Dios nos brindó, sino que es un regalo que causó la muerte de nuestro Salvador, ofreciéndonos seguridad y esperanza a nosotros como creyentes. Quiero terminar con esto. Somos redimidos y somos perdonados. Piensa, ¿cuáles serían las conductas o acciones de una persona redimida? Que ya no es esclavo y ahora es libre. Que tenía una mega deuda y dice: ya no debes nada. ¿Cuáles serían las conductas de una persona redimida? Agradecido, tener gratitud, humildad, descanso, ayuda a otros, que tiene nobleza, tiene paz, es paciente, apacienta a los demás. Esas conductas las deberíamos tener nosotros. Estoy agradecido porque Dios me perdonó. Sí, tengo problemas todavía, pero estoy agradecido porque Jesús me perdonó. Tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento. No entiendo a la persona con la que me peleé, pero tengo una paz que sobrepasa todo entendimiento porque soy redimido. Ya no tengo una deuda, tengo una actitud buena. Apaciento a los demás diciendo: wow, la paz que está en mí te la comparto. Ayudo a los demás, sirvo a los demás. Tú y yo somos redimidos. En esta redención podemos mostrar nuestras conductas humildes, sencillos. ¿Por qué no actuamos después como redimidos? Porque se nos olvida. Se nos olvida que nuestros pecados han sido perdonados. ¿Qué sería lo contrario de ser redimido? Condenado, esclavo. ¿Cuántos son esclavos de sus pensamientos y otra vez están pensando otra vez? ¿Y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? Y la ansiedad se puede volver un tema de que estás atado no a la redención, estás atado a la esclavitud. Y si pasa y no, ay Diosito, ayúdame. Esa es la conducta de alguien que no ha sido, que comprende la redención, porque lo ha sido redimido, pero no está viviendo bajo esa revelación de que somos redimidos y perdonados. ¿Cuáles son las conductas de alguien perdonado? Perdona a otros, así como Cristo me perdonó.
yo te perdono, no lo vuelvas a hacer, por favor, pero te perdono y vamos, borrón y cuenta nueva. Ya puede llegar a los esquemas de restauración, restitución, reconciliación o reparación del daño, ¿no? Porque no es solamente perdonar, hay toda una implicación para allá, pero hay gratitud. Dios me perdonó y entonces es una persona que no se engancha tan fácil. ¿Conoce gente que se engancha de cualquier cosa? Hola, buenos días. ¿Por qué me dijiste buenos días y no me abrazaste? Alguien que es perdonado y se vive como perdonado hasta se siente ligero, ¿sí o no? ¿Han visto a las personas que están llenitas como yo y que hacen acrobacias? Y tú dices, se va a caer, y con todo y así llenitos hacen acrobacias. ¿Han visto a esa gente así? Imagínate, tú y yo llenitos, porque se nota que todavía no se quita el recalentado de enero, pero que nos sentimos ligeros. Tan fácil es ver a alguien que se siente perdonado, que es de los primeros que danza. Ay, sí, que les enseña a sus hijos a danzar, que aunque esté la alabanza y sea de adoración, está danzando. A alguien que sabe que es perdonado es más ligero, no se engancha tan rápido, perdona a los demás, lleva a los demás al perdón. Oye, ¿cómo es que me puedes perdonar? Porque Dios me perdonó. Vive libre del pasado que Dios ya te perdonó. Vive libre del pasado. Por favor, todo lo que ya viviste en el 2025 ya queda en el pasado. Oye, pero ¿qué hago con las consecuencias? Trabájalas, porque si quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida, no estés cargando con lo del 2025 para atrás. Ya no nos quejemos de lo que pasó para atrás en la relación pareja, en la economía, con los hijos. Haz cosas nuevas, porque el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, vienen a ser cosas nuevas. Deja de pagar por culpas que Cristo ya pagó. Alguien que no vive en el perdón que ya Dios nos ofreció por Cristo Jesús, sigue siendo culpógeno. Esto es, se culpa a sí mismo o culpa a los demás por su condición. Yo soy infeliz por la culpa de este tipo innombrable. Soy feliz o no estoy lleno porque me despidieron o me siento insatisfecho porque pasó X, Y, Z. No, si vives y recuerdas que eres perdonado, perdonada, redimido, redimida, no tenemos que vivir por el pasado. Cualquier culpa que tengas no viene de Dios. Cuando viene una culpa y te lleva a arrepentimiento, al perdón de pecados, es el Espíritu Santo el que te convence de justicia, pecado y de juicio. Pero si es una culpa que estás en la mente con remordimiento, no sirve para más. ¿Qué vas a hacer? Cuando te vengan esos flashazos, esos recuerdos de cosas que hiciste mal, recuerda que Jesús te ha perdonado. ¿Cuántos han tenido de repente esos flashazos? A mí me pasan, de cosas que hice mal, me vienen y tengo que recordar que he sido perdonado. Que el único que te recuerda tu pasado, uno, es el diablo, y puede usar a gente reconoce. ¿Te acuerdas? Tú no eres una linda ovejita, tú también tienes cola que te pisen. Cuando te digan eso, respira profundo y recuerda, soy perdonado y soy redimido. Oye, pero tienes un historial. ¿Sí? ¿Y eso qué? Jesús me ha perdonado. Todos tenemos aquí historial. Quien te venga a decir no sirves para bendecir a otros o para ayudar a otros porque tienes un historial, pues todos tenemos un historial. Al contrario, ¿cuántos han utilizado su historial para hablar de Jesús? Se llama testimonio. Pablo lo hacía. Yo perseguía a creyentes en Jesús, los mataba y hacía esto y ahora soy así. Tu historial, yo te lo voy a hacer como por mayo. Y ya lo había platicado, lo vuelvo a decir, queda grabado, hoy 8 de febrero. Haz tu testimonio en una cuartilla de hoja. Sé que es poco tiempo, es como una síntesis. Si tú querías hacer tu historial como una telenovela de Paquita la del Barrio con 18 capítulos, no, hazlo con nada más una media cuartilla, una cuartilla completa. Yo conocí a Jesús a través de esto, o me trajeron de pequeño a la iglesia y así fue mi regresar con Jesús. Hazlo.
porque queremos escuchar los testimonios, porque eso alimenta la fe, pero también tu testimonio es una de muchas maneras para evangelizar. Y el problema de las iglesias es de que solamente se le enseña al que está aquí en el púlpito a dar el evangelio y las buenas nuevas. ¿Y sabías que el objetivo de una iglesia es prepararlos para que su vida, su testimonio pueda llevar a otros a Jesús? Si tengo tiempo y tengo ganas, lo voy a decir. Ayer le preguntábamos a este hermano que fue a Marruecos, si conocía testimonios de gente que se les haya presentado Jesús. Y nos platicó de un árabe, Abraham, no recuerdo su nombre, que de repente él estaba enfermo en el hospital. Y en Medio Oriente los hospitales son muy caros. Espero que venga pronto para platicarnos de eso también. Nos decía que son muy caros, que la gente muere en las calles, no tienen este servicio que tenemos nosotros capitalistas aquí. Y de repente ese joven, alguien le había hablado de Jesús, el Dios de los cristianos, y él como musulmán le estaba diciendo Alá, 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 siempre acá, que decía Alá, ven y ayúdame. Y viendo que no podía, dijo: el Dios de los cristianos, Jesús, si tú eres real, ven y ayúdame. Y dice que después de hacer esa oración, alguien saltó por la ventana. Dice que fue Jesús, lo agarró y en ese momento sanó. Y dice, y a partir de ahí no dejó la fe en Jesús. Eso fue un testimonio, y él llevó a otros a Jesús. Tú dices, y nos decía el hermano, la cultura mexicana, los latinos estamos acostumbrados a ver milagros, pero no a clamar por el Dios de los milagros. Qué bueno sería: Jesús, ayúdame, aquí estoy en el IMSS, ayúdame. Y de repente que se aparezca de blanco. A lo mejor tú no lo reconoces inmediatamente, y nada más te revisa, te sientes mejor, se va, y tú no sabes en el shock si fue un doctor guapo de las series o bueno, en el IMSS no hay, pero bueno, tú dices, fue alguien, algo diferente, Dios. Ese es un testimonio. Tu testimonio de la redención, el perdón de tus pecados. Tú puedes decir, sabes que yo era así, 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 y aún como creyente a lo mejor me costaron estas cosas, pero Cristo Jesús me ha perdonado y sé que lo voy a dejar de hacer, sé que ya no lo voy a practicar, sé que esto se va a quedar a un lado porque yo he sido perdonado por Cristo Jesús. Por último, perdona a otros desde la gracia que has recibido. ¿Cómo se nota que eres una persona que eres redimida y perdonada? Porque perdonas. Ay, pero ¿por qué me toca a mí perdonar si ellos son los ofensores? ¿Alguna vez has pensado eso? A mí me lo dicen pacientes, a mí me lo dicen mucha gente. ¿Por qué, Chucho, yo tengo que perdonar? Por lo menos a los creyentes les digo, porque es un mandato. Perdona como Cristo te ha perdonado. A los que no son creyentes les digo, por tu salud mental y emocional. Si no lo tienes ahí atorado. No está Karen, voy a decir, como un gas ahí atorado. Charles Spurgeon decía, no hay pecado tan grande que la cruz no haya cubierto. No hay pecado tan grande que la cruz no haya cubierto. Pecados grandes, te voy a decir unos horribles y tú me ayudas con otros. Que una mamá mate a su hija para comérsela. ¿Pecado grande? ¿Muy grande? ¿Sí? ¿Creen que Dios los pueda perdonar? Sí, para nuestra mentalidad diría que se muere esa mujer. Pero no hay pecado tan grande que Dios no perdone. Que un abuelo abuse sexualmente de sus hijos y de sus nietos, ¿es pecado horrible? ¿Dios los perdona? Sí, si él se arrepiente. No hay pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. ¿Qué otro pecado tan grande se les puede ocurrir? A mí el de comerte a tu hija, creo que para mí es el top. ¿Pero han escuchado otros pecados tan grandes? La traición. El hijo, eso pasó aquí en México hace mes y medio. Niño de 10 años que agarra cuchilladas a su mamá porque no le prestó el celular. ¿Creen que sea un pecado tan grande?
Se llama matricidio, cuando alguien mata a su mamá, un niño de 10 años. ¿Y Dios perdona ese tipo de pecados? Violación, secuestro, infidelidad, zoofilia, terrorismo, venta de niños, cualquier cochino, asqueroso crimen, pecado. Ay, ¿creen que Jesús los va a perdonar? Sí. Lo que pasa de nosotros es que realmente somos humanos, nos cuesta trabajo hasta tratar con esas personas. Hoy, pero Jesús vino a morir por toda la humanidad y solamente aquel que en Él cree tiene este perdón de pecados, porque está el acto ahí, el sacrificio de Jesús. Solo aquellos que le aceptan reciben el perdón de pecados. E hice esta exageración de una realidad a la cual nos vamos a enfrentar, la peor versión de nosotros, los peores pecados que podamos cometer nosotros, saber que Jesús nos perdona. Y concluyo con esto. ¿Han visto Star Wars? La tercera película. Obi-Wan Kenobi tenía un alumno llamado Anakin Skywalker. Cuando se vuelve al lado oscuro, Obi-Wan le dice como maestro: devolviste aquello que juraste destruir. ¿Han escuchado esa frase? Hasta viene en un meme. A mí no me gustaría que ustedes me la digan a mí o yo decírsela a ustedes. Te volviste aquello que dijiste que no serías jamás. Te volviste corrupto, te volviste infiel, te volviste un mal padre, una mala madre, te volviste como tu papá o tu mamá, te volviste rencoroso, te volviste abusivo como abusaron de ti, te volviste aquello que juraste no ser. A mí no me gustaría que pasara con ustedes. Yo no quiero hacerlo tampoco. ¿Conocen gente que eran buenos y se volvieron malos? Te volviste aquello que luchabas contra ello. Eres una persona que seguía a Jesús y ahora ni a Jesús sigues. Yo no quiero que pase eso con ustedes, ovejas, hermanos, hermanas. Yo no quiero que pase en mi vida. Y lo único que nos puede ayudar para mantenernos en un buen nivel es reconocer la redención y el pecado que nos da Cristo Jesús como su herencia. Que el fin de tus días sea bendito. Que no surja nunca la peor versión de tu vida. ¿Cuántos quieren eso? Que jamás tus hijos te digan: te desconozco, papá o mamá. Al contrario, que digan: wow, yo quiero seguirte. Y les aplicas este versículo: sí, imítame a mí como yo imito a Cristo, porque la mejor versión de mí la puse a un lado. Quiero la mejor versión de Cristo en mí. Muero yo y Cristo vive en mí. Padre Celestial, yo te pido que por medio de tu Espíritu nos recuerdes lo que hizo Jesús en la cruz. Nos hizo redimidos, ya no esclavos del pecado, sino salvos por la fe. Por tu sangre preciosa, Jesús, tenemos el perdón de pecados. Te pido, Espíritu Santo, que afirmes en nuestra mente y en nuestro corazón esta gran herencia por las riquezas de tu gracia, que el perdón de pecados y la redención que nos has dado vienen de ti, no por nuestras obras. Que vivamos como gente agradecida, sin culpa, libres, perdonándonos unos a otros, revistiéndonos en amor, que es el vínculo perfecto. Yo te pido, Dios, sobre todo a los creyentes en ti, Cristo Jesús, que esta realidad teológica y doctrinal esté fuertemente en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos perdonados, somos redimidos por el poder de tu preciosa sangre, Jesús. Tus pecados han sido perdonados por Cristo Jesús. Toma este tiempo para decir: yo reconozco, Jesús, que tú has perdonado mis pecados, que soy redimido y soy perdonado. Si aún tienes que confesar algún pecado,
de miedo, de incredulidad, díselo en este momento a Dios. Si necesitas decir, ayúdame a mi fe, Dios, porque a veces tampoco creo tan fácilmente, pídeselo a Dios. Pero hoy oramos para que recuerdes que la redención y el perdón de tus pecados ha sido por Jesús. No es por obras, es por Jesús. Es por Cristo Jesús. Nos perdonas de todo pecado. No importa la situación. Dios, y tú conoces nuestra peor versión. Queremos ponerla a la cruz. Esta versión la ponemos en la cruz. Y queremos decir, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por tu herencia. Abre tus ojos. Somos benditos por Dios. Seguir conociendo su herencia. Esta es una herencia que nadie te puede quitar. Sería una mentira que alguien te dijera, ya Dios ya no te perdona. Hay un pecado imperdonable que vamos a hablar después. Pero todos los pecados, los horribles que te conté, Dios los perdona. Oye, pero a mí me ofendieron y me hicieron eso de lo que dijiste, Chucho. ¿Cómo puedo perdonar el mismo perdón que nos dio Cristo Jesús? Ofrecerlo a los demás. Ay, por eso decimos, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Toma la mano de la persona que tienes ahí al lado. No te quedes solita, solito, atrás. Estírate. Y hablamos que somos un cuerpo en Cristo. En Colosenses seguimos leyendo que somos un cuerpo en Cristo. Déjenme orar por ustedes antes de dar una indicación. Vamos a orar, iglesia. Señor, gracias Padre, porque nos diste libertad, nos diste perdón de pecados, nos hiciste libres para siempre. Libres para siempre. Ayúdanos a comprender que Cristo nos dio una nueva vida que no merecíamos, pero es una nueva vida que necesitamos tanto. No podemos con nuestras propias fuerzas. Si pudiéramos caminar con nuestras propias fuerzas y se tratara solo de ser mejores personas, ¿para qué enviarías a tu Hijo por nosotros? Danos la vida nueva en Cristo Jesús y revélanos, enséñanos, abre nuestros ojos para que podamos ver cómo en ti y el Espíritu Santo dentro de nosotros viviendo es quien transforma todo. Nos transformas el corazón, la mente, los pensamientos, los deseos, para ya no volver a ser las personas que antes fuimos, nunca más. Para no volver atrás, nunca más. Para no pisotear de nuevo la cruz de Jesús. Hoy valoramos con gratitud, Señor, lo que hizo Jesús por nosotros y queremos caminar no de una mejor manera, no con parches, no esforzándonos como si la vida cristiana fuera una dieta donde tenemos restringidos unas cosas y otras no, sino completamente rendidos a ti, dependiendo de ti. Y Señor, donde es por tu fuerza, tu poder, por tu espíritu, que ahora vivimos una vida diferente, ya no como esclavos, sino como libres, perdonados, libres y perdonados en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Les amamos, iglesia. Les queremos recordar que tenemos allá en la parte de atrás un mural donde va a estar Nancy. Les repetimos, son cartas de bendición y de amor para que conozcan a otros a Cristo Jesús. Un amor no romántico, un amor real, que Dios te pueda bendecir. Son